Hola amigos de Nikkei Plus. Estamos con la señal a ver si. Hola amigos de Nikkei Plus. Bueno, mi nombre es Roger González. Aquí ya nos conocemos ya de hace un tiempo. Hoy estamos con nuestro segundo programa eh, de saludarles con Nikkei Plus, con el doctor Germán Anilla. Es la segunda fecha. Hace 2 semanas hablamos también sobre temas muy interesantes, que fue sobre la gripe H3N2, ¿Mm? entre otros temas. Y hoy vamos a tocar también temas muy interesantes que también lo voy a presentar al doctor. Siempre agradecido por su tiempo. Vamos a hablar sobre temas de diabetes, que siempre nos piden, ¿ah? Siempre nos piden temas de diabetes, hipertensión. Pero vamos a darle más fuerza al tema de diabetes hoy. Luego también he visto en las noticias que ha salido justamente de un virus, Nipah se llama, ¿no? Nipah. Ujú. Sí. Entonces dice que todavía no tiene vacuna, que puede ser la próxima pandemia. Como siempre nos Ah, asustan en todos los medios, pero sí. vamos a aterrizar un poco y saber bien de este tema. Y también vamos a hablar sobre, bueno, un pedido de una seguidora, ¿no? Que nos pidió hablar sobre electricidad en las manos, que se llama, bueno, tiene un nombre específico que lo vamos a saber en unos minutos más. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Roger? Muchas gracias y bueno, bienvenidos a todos los de la audiencia de Nikkei Plus en este momento para compartir pues información, ¿no? Información adecuada, ¿no? Porque hay un montón de información que flota sobre todo en internet y más te están desviando por otro lado o están creando pánico donde no debería haber, ¿no? Así que ahí estamos. Sí, porque siempre en temas de información médica también hay que tener mucho cuidado porque una vez bueno, me dijo un amigo odontólogo, me dijo que siempre la información tiene un sesgo a veces hasta comercial, ¿no? Sí, Entonces, eso bastante, bastante. claro, claro, entonces eso me ha hecho pues dudar bastante No, en no, muchas informaciones, ¿no? especialmente después de la pandemia, en las universidades se han hecho estudios sobre cómo se pasa la información en Internet, sobre los temas de salud, ¿no? Y descubrieron que en un 90-95% de los casos la información o no era correcta, o estaba incompleta, o no estaba actualizada, ¿no? Entonces, con esa proporción de información errónea, digamos, la conclusión a la que llegaron fue que por favor no compartan información sobre temas de salud o medicina, porque lo más probable, casi con un 100% de certeza, la información no está bien, no es la que deberían tener en mano, ¿no? Imagínate. Ah, mira, sí, incompleta sobre todo, ¿no? Sí, Bajo qué intereses podrá hacer esas informaciones, ¿no? Incompletas. sí. No, más que todo es el deseo de cualquier persona de ayudar a los demás, entonces ayuda a propagar, ¿no? Algo que le parece que sí es importante. Bueno, todas las noticias sobre salud y medicina son importantes, ¿no? Entonces, Claro. la mayoría de las personas obviamente creen que están haciendo un bien, ¿no? Y no se dan cuenta de que esa información no es correcta y la están propalando y la están haciendo perdurar en la internet, ¿no? Y hay mucha gente que comete errores con eso. Sí, sí, bueno, es muy delicado ver información sobre salud, ¿no? Nos Mm, saluda Keiko Ireijo. mm. Dice buenas noches, Roger, buenas noches, doctora Nia. ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas Keiko. Muchas noches. gracias por estar aquí. Si tienes alguna pregunta, bueno, los pongo al día los que se van conectando. Hoy día vamos a hablar sobre la diabetes, que mucha gente nos pide siempre. Yo creo que es de las enfermedades, no sé, que más se ha incrementado o que Sí. más hay de repente en estos tiempos, ¿no? Bueno, eso vamos a saberlo después. Luego también sobre una posible pandemia que se dice, que es el virus de Nipah. Dicen que no tiene vacuna, ya nos asustamos todos, pero bueno, vamos a pisar tierra hoy y saber si realmente está peligrosa.
Y también a un pedido de una seguidora hace pocos días que nos pidió que hablemos sobre la llamada electricidad en las manos, ¿no? Porque Así tiene un es. término, doctor, ¿cómo se llama realmente? Sí, sí, se denomina parestesia. Parestesia es toda Parestesia. sensación que uno tiene en el sentido del tacto, que es raro, ¿no? Es raro. No es dolor, porque cuando es dolor, al toque te das cuenta, pues, ¿no? Y ya me duele, ¿no? Pero cuando no es dolor, pueden ser un montón de sensaciones extrañas, y de eso vamos a hablar ahora un poco más adelante. Así es. Bueno, no sé si Ya. desean, empezamos con la diabetes, Ujú. una enfermedad tan, Sí, tan sí. peligrosa y agresiva, ¿no? Ya, Una pequeña pero, introducción con respecto a esto. ujú, Eh, Hay dos entidades que son, digamos, las más populares entre los pacientes y también entre los médicos, obviamente, ¿no? Y son las enfermedades crónicas, ¿no? Y dentro de las enfermedades crónicas, y son las enfermedades que toman tiempo, son enfermedades que duran bastante, ¿no? Hay dos que son las principales. La primera es la diabetes, ¿ok? Y alrededor de la diabetes hay un montón de creencias erróneas, de eso vamos a tratar hoy día, ¿no? Vamos a ver cuáles son los mitos que existen con respecto a la diabetes, ¿no? Y cuál es la realidad, ¿no? De cada una de esas cosas para estar informados. La otra enfermedad crónica es la hipertensión arterial. Igual, ¿no? También hay un montón de ideas erróneas en la hipertensión arterial que tenemos que aclarar, ¿no? Hace tiempo que quería hacer un programa así con esto porque no solamente las preguntas de la audiencia de Nikkei Plus, sino también en la consulta privada que tengo, la mayoría de los pacientes vienen y me preguntan sobre estos temas, ¿no? Y a veces no me preguntan por ellos mismos, sino porque tienen la mamá o el abuelo que tienen este problema, ¿no? Y obviamente ¿cómo se llama? La población más afectada es la población de la tercera edad, ¿no? Pero con eso se crean algunos mitos que queremos aclarar hoy día, ¿no? A ver, voy a colocar mm, mi primera diapositiva. Ya está. y gracias a quienes se están conectando, no se olvide de compartir también este video, dar like también para seguir creciendo. Sí. Entonces tenemos acá A los ver, principales mitos de la diabetes, ¿no? Y como digo, el objetivo es ir desmintiendo las creencias para una vida saludable, ¿no? La diabetes es una enfermedad crónica muy frecuente. O sea, hay una gran cantidad de personas que tienen diabetes, ¿ok? Y por el mismo hecho de que hay muchas personas, hay muchos pacientes, tiene gran significancia y hay mucha confusión también con respecto a la información que se recibe con respecto a esta enfermedad, ¿no? Hay muchas personas que le tienen miedo, hay otras personas que prefieren no tener ese diagnóstico. Y bueno, la verdad es que las enfermedades son como los fenómenos naturales, ¿no? No es que alguien tenga culpa o es alguien que porque come mucho o come mucho dulce, le va a dar no, no es así, ¿no? Es una enfermedad como cualquier otra. Es como cuando llueve o como cuando sale el sol, ¿no? Son fenómenos naturales que en algún momento pueden aparecer en la vida de las personas y deben asumirse con eso. No se le debe temer, no se le debe tener miedo a ir al doctor y que te hagan un diagnóstico de esta enfermedad, ¿okay? Los principales mitos, ¿no? de la diabetes son como siguen, ¿no? Por ejemplo, sobre quién la padece y cómo se transmite, ¿no? El primer mito es que solo afecta a las personas de edad. Eso no es cierto. Está bien que gran parte de la población de las personas que tienen diabetes son personas de la tercera edad, pero no son los únicos. Hay gente muy joven, hay incluso niños que tienen diabetes. Usualmente los jóvenes tienen otro tipo de diabetes, que se denomina diabetes juvenil y tiene otra, digamos, otro origen, un origen un poco diferente, ¿no? Pero lo que comparten, tanto la diabetes juvenil como la diabetes tipo 2, que es la que estamos viendo ahora, la más común, ¿no? Es que en ambas hay una elevación del nivel del azúcar en sangre. La glucosa está alta, ¿ok?
Entonces, el primer mito es que solo afecta a los ancianos y en realidad puede diagnosticarse a cualquier edad. ¿Okay? Ese es el primer punto. El segundo mito es que es contagiosa, ¿no? La diabetes no es una enfermedad contagiosa, porque no es causada por un agente que hayamos reconocido hasta ahora, ¿no? Un virus. Ahora, hay teorías, sí, hay teorías, ¿no? Una de las teorías del origen de la diabetes es que puede existir un virus o una reacción a un virus que esté causando este cuadro, ¿no? Pero como no está comprobado todavía, no podemos asumir de que se trate de una enfermedad contagiosa. Y la evidencia es clara porque hay muchas personas que en sus casas tienen personas con diabetes, ¿no? Y las personas que cuidan a estos enfermos no se contagian, no tienen diabetes, ¿no? A pesar de estar muy cerca y convivir con las personas realmente, ¿no? Entonces, esos son los dos primeros mitos. El siguiente mito, y este es el que quizás sea el más difundido de todos, ¿no? Es que el azúcar es la causa directa, ¿no? O sea, si comes mucho dulce, te va a dar la diabetes, ¿no? Y ese es uno de los mitos más grandes, y aunque es bueno que las personas no coman tanto azúcar, ¿no? La verdad es la verdad, y la verdad es que el azúcar no es la causa directa de la diabetes, ¿no? La diabetes es una enfermedad en donde el cuerpo deja de producir una hormona que se llama insulina, ¿okay? Esta insulina es la que nos ayuda a absorber el azúcar de los alimentos. Y esto es importante porque todo lo que comemos en algún momento tiene que convertirse en azúcar, ¿okay? Para las funciones de energía, ¿no? O sea, si te comes un pan o fideos o arroz o harina, en el proceso digestivo todo esto se degrada, se va digiriendo hasta llegar a nivel de azúcar. Y el azúcar es lo que nosotros aprovechamos para la función de nuestras células, para el trabajo físico, el trabajo intelectual, para todo, ¿okay? Sin embargo, el comer azúcar directamente no es la causa directa. Ahora, hay teorías que dicen que esto influye fundamentalmente. Hay muchas teorías. Ninguna de estas ha sido comprobada fehacientemente, ¿okay? Porque hay muchas personas que consumen azúcar, que comen mucho dulce y no necesariamente les va a dar diabetes, ¿okay? Entonces, esto es la verdad de la información, ¿no? La causa es compleja, puede haber un componente genético, si se ha visto que hay una coincidencia en eso, que tiende a decir, ¿no? Generalmente, ¿no? Los diabéticos tienen hijos o nietos que también son diabéticos, ¿no? Pero no siempre, ¿okay? No siempre. Pueden haber hijos que no tienen diabetes y pueden haber nietos que no tienen diabetes. Entonces no se puede decir que esa sea la causa directa, ¿no? El estilo de vida también es algo difícil de determinar porque las personas actualmente vivimos una vida sedentaria sin mucha actividad física y eso probablemente esté aumentando, digamos, la incidencia de la diabetes. Pero no existen pruebas fehacientes porque hay personas que jamás hacen ejercicio y no tienen diabetes. ¿Ok? Entonces la ciencia se encarga de hacer todo esto, ¿no? La realidad es que la causa es desconocida, ¿no? Hay factores genéticos, factores de estilo de vida, y en todos estos la producción de insulina, o sea, de esta hormona insulina, es la clave, ¿no? El azúcar es un factor de riesgo, no es la causa, ¿ok? Ahora, no se trata solamente de la producción de insulina, sino que a veces nosotros tenemos la insulina normal, pero resulta que nuestras células se han hecho tolerantes a ese nivel de insulina. O sea, cada vez requieren más insulina para procesar la misma cantidad de azúcar o de glucosa, ¿okay? Entonces no se trata solamente del estímulo de la hormona, sino también de qué tan sensibles son nuestras células para recibir ese estímulo. A veces la insulina está bien, pero la célula deja de responder, ¿no? Como cualquier droga, ¿no? Necesita más para hacer la misma función. Entonces, ese fenómeno también se ha visto de que sucede a nivel celular en la diabetes. Ahora, hay algunos mitos sobre la alimentación, que es generalmente, digamos, lo que más mortifica a la mayoría de los pacientes y lo que piensan las personas, ¿no?
El mito 4 dice que no se pueden comer frutas, y la realidad es que sí se pueden comer frutas con moderación. Es más, hay una recomendación con respecto a las frutas, no solamente por el contenido vitamínico, sino de que las frutas tienen un tipo de azúcar que se absorbe directamente en las células, no requieren de insulina para absorberse. ¿Okay? Ahora, esto no quiere decir de que vamos a comer indiscriminadamente un montón de frutas, ¿no? Eso tampoco es así, ¿no? Las frutas son muy importantes en la nutrición porque tienen vitaminas, minerales, tienen lo que se llama micronutrientes, ¿no? Y también son una gran fuente de fibra. ¿Okay? Tiene vitaminas, minerales y es importante comerlas, ¿no? No en gran cantidad, pero sí es importante comerlas. Y el tener diabetes no significa que no se pueda comer fruta, ¿no? El siguiente mito es que no se pueden comer carbohidratos. Carbohidratos son estos alimentos que al final de la digestión se convierten en azúcar. ¿Okay? Y la verdad es que sí se pueden comer carbohidratos, los que llamamos carbohidratos complejos, como el arroz integral, la pasta, los tallarines, lasañas, ¿no? Nuevamente, con moderación. Ahora, ¿por qué sí se puede comer? Porque en la digestión hay un proceso que convierte, digamos, la harina del pan o la harina de los fideos, ¿no? Lo convierten en azúcar, pero ese proceso no requiere insulina, ¿no? Entonces se va digiriendo, y la liberación, la conversión de glucosa es de una forma retardada, ¿no? Adecuada para nuestra alimentación. Entonces nuestro nivel de insulina no necesariamente se va a disparar. En cambio, si comemos dulce, que definitivamente tiene azúcar, eso sí directamente va y estimula pues que la insulina sea necesaria en grandes cantidades en un momento dado. ¿Okay? Y eso no es bueno, ¿no? Y esto es lo que sucede generalmente con los pacientes que tienen diabetes, ¿no? Pero la causa no es comer carbohidratos ni comer frutas, ¿no? O sea, son parte de la alimentación balanceada. ¿Okay? Ahora, algunos mitos sobre la insulina, ¿no? Dicen que la insulina causa ceguera y amputación. Esto es falso. ¿Okay? Es cierto que hay muchas personas diabéticas que reciben insulina y que al final, como proceso de la enfermedad en sí, ¿no? Las personas pueden terminar con ceguera o con amputaciones usualmente de las piernas, ¿no? Entonces, esto se debe a la progresión de la enfermedad. Probablemente falta de seguir estrictamente las medidas que se toman en cuanto a la dieta, básicamente, en cuanto a la actividad física, ¿no? O puede ser simplemente el proceso por el cual la enfermedad progresa en determinada persona, ¿no? La diabetes avanza de una manera diferente de persona a persona, o sea, cómo me afecta a mí la diabetes es diferente a cómo le puede afectar a ustedes la diabetes, ¿sí? En algunos avanza más rápido, en algunos menos, ¿no? Pero lo que sí se ha visto en común es que como no hay cambios en el estilo de vida, entonces eso hace que la enfermedad progrese, ¿no? Cuando ya los medicamentos para la diabetes no funcionan, porque llega un momento en que eso sucede, ¿no? Entonces se recurre a la insulina directa, ¿no? Que es la sustancia, la hormona que necesitamos, ¿no? Pero las consecuencias no son debido a la insulina, son debido a la progresión de la enfermedad, ¿no? Es más, para evitar que las personas tengan ceguera o para evitar que tengan amputaciones, ¿no? Las personas comienzan a inyectarse insulina, ¿no? Que los otros medicamentos ya no funcionan. ¿Okay? La inyección de insulina pues tiene varias inconvenientes, ¿no? Hay que pincharse, hay que tener siempre algo dulce a la mano por si acaso, porque te puede bajar demasiado el azúcar, y eso es un problema serio y grave, ¿no? Que vamos a ver después, ¿no? Lo otro es, si usas insulina significa que no te cuidaste, y en realidad no es así, ¿no? La diabetes es una enfermedad progresiva, la insulina te puede hacer necesaria. ¿Okay? Normalmente cuando llegas a la emergencia como consecuencia de un problema de diabetes, ¿no? Te ponen insulina y te mantienen así, porque así es como miden la cantidad de insulina que necesitas, ¿no? Y después de eso ya te van retirando, ¿no? A medida que te cambian la insulina por los medicamentos que se toman, las pastillas, ¿no? Ya nuevamente quedas normal, puedes hacer su vida normal, ¿no?
Y si en algún momento en el futuro, con los años, ya ese medicamento no funciona, entonces se regresa a la insulina, ¿no? Pero no significa que haya habido un descuido, ¿no? No necesariamente. Ahora, hay muchas personas que sí, pues se descuidan, ¿no? Llegan después de años, uno con diabetes, ya, no existen, ya hay medicamentos que ya no funcionan, entonces termina con la insulina, ¿no? Pero no es necesariamente que sea culpa del paciente, no se puede asumir eso. ¿Okay? Ahora, la insulina es la aliada contra la diabetes, es el medicamento, digamos, perfecto. El problema es que la insulina no se puede tomar por la boca, tiene que inyectarse directamente al cuerpo. ¿Okay? El riesgo más importante es la hipoglicemia, es decir, la baja excesiva del azúcar en sangre. ¿Okay? Cuando uno está administrándose insulina, el doctor tratante siempre le va a decir que tenga a la mano siempre un caramelo o una bebida con azúcar. ¿Okay? Porque en caso de que se le baje demasiado, las personas se dan cuenta, ¿no? Porque comienzan a sentir mareo, se comienzan a sentir mal, ¿no? Por la falta de azúcar, la falta de glucosa. Entonces, en ese momento tienen que chupar su caramelo o tomar la bebida con azúcar para contrarrestar el exceso de la acción de la insulina. Ahora, otro de los mitos, ¿no? ¿Hay cura para la diabetes? ¿La diabetes se puede curar con hierbas o remedios caseros? Lamentablemente no. Y este es uno de los mitos más peligrosos porque puede venir X persona que no necesariamente, que definitivamente no es un médico o no es un médico, que te puede decir, hoy toma esto o lo otro, qué sé yo, pues la sangre de grado, de Arcambur y la uña de gato, y que con eso te vas a curar, ¿no? Eso no es cierto. Ya se han estudiado. Si eso fuera cierto, ya se hubieran inventado pastillas con eso para curar la diabetes. Y no es así, pues, ¿no? La diabetes, a pesar de que no existe una cura definitiva, sí se puede controlar. ¿Okay? Es difícil, sí, porque implica un cambio en el estilo de vida, sobre todo en la dieta y en la actividad física, pero es posible llevar un estilo de vida normal en algunos casos. ¿Okay? Es una enfermedad incurable de por vida, nadie puede afirmar eso, porque la medicina sigue estudiando las posibles curas, ¿no? Y lo que nos corresponde hacer como pacientes es tratar de manejar los efectos de la hiperglicemia, del azúcar alta en sangre, ¿no? Y eso nuevamente, dieta, ejercicios y la medicación. No es una sentencia de sufrimiento de por vida, no es así. ¿Okay? Estos son los conceptos claves de la diabetes. No es una enfermedad del azúcar. El nivel de azúcar alto es consecuencia de la diabetes, no es la causa. ¿Okay? No es una sentencia, no es que ya te fregaste con la diabetes, no. La diabetes se puede controlar, ¿no? Requiere gran parte de voluntad y una colaboración estrecha con el doctor que está haciendo el seguimiento. ¿Okay? Y es muy importante mantener el control. ¿Okay? Siempre tienen que hacer el tratamiento de la diabetes como la prioridad en la vida de los pacientes con diabetes. ¿Okay? Bien. Un poco largo, pero... Sí, doctor, bueno, si la gente que no, si la gente que está conectada tiene preguntas, por favor, las pueden hacer. Yo tengo unas cuantas preguntas, ¿Sí? que sí las quisiera hacer rápidamente. Bueno, lo primero es que sí no me quedó muy claro si es hereditario o no, ¿no? Eso es lo que no... Por ejemplo, ¿no? Si mis padres son diabéticos, pero siempre me dicen, cuidado, que nosotros somos diabéticos, que tú también puedes ser. Pero yo creo que si sus padres son diabéticos de uno, pero si uno se alimenta bien, lleva una vida pues sana, no tiene por qué no tener diabetes en un futuro, o no tiene nada que ver eso. Uno de los problemas en la medicina en general, no solamente con la diabetes, en casi todo, ¿no? Es que tenemos que utilizar estadística, ¿okay? Para poder tratar de darle la solución al problema, ¿no? Entonces se han hecho estadísticas y hemos visto de que generalmente los diabéticos, ¿no? Son hijos o nietos de personas que han tenido diabetes. Eso por un lado, ¿no? ¿Significa esto que la diabetes es hereditaria? No. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen diabetes y sí tienen padres o abuelos que han tenido diabetes. ¿Okay? Ahora, si yo tengo mis padres o mis abuelos con diabetes,
pero llevo una vida normal, con, digamos, una nutrición adecuada, baja en azúcar, ejercicios y todo. ¿Eso quiere decir que ya no me va a dar diabetes? No. También, a pesar de eso, te puede dar diabetes. ¿Ok? Entonces, lo importante es establecer un control, ¿no? Ya generalmente a partir de los 30 años, asumo, ¿no? O si se sienten mal con más temprano, o si en algún examen con estas campañas que hay pues, de laboratorio, ¿no? Campaña gratuita, por ahí te mides y sale que tu glucosa está alta, ¿no? Entonces tienes que asumir de que hay algo que hay que chequear, ¿no? Y hay que ir al médico, ¿no? El médico te va a dar ciertas indicaciones, ¿no? O te repite la prueba, o te dice, no, tómate esta otra prueba, que es la hemoglobina glicosilada, que mejor. Y al final te puede decir, bueno, vamos a observar, como todo sale negativo, vamos a seguir observándote, regresa en un año, ¿no? O regresa en 2 años, para ver cómo evoluciona. Y esa es la función, eso es lo que se debe hacer, ¿no? No hay que tener temor, ¿ok? Hay que ir al doctor. Si tienes diabetes, mira, que te dé diabetes o no, es algo del destino, es un fenómeno natural. Eso no es culpa de nadie, no es que porque he comido mucho o porque como poco, no, a cualquiera le puede dar, ¿ok? Entonces lo importante es ir al doctor con eso y seguir las indicaciones de los médicos, ¿no? Que obviamente hemos estudiado tanto tiempo todas estas enfermedades y podemos aconsejar mejor sobre qué es lo que se debe hacer, ¿no? En estos casos, ¿ok? Entonces, la respuesta a tu pregunta de que si mis papás tienen, pero yo me cuido, no me va a dar. No, nadie puede asegurar eso. O sea, a pesar de que te cuides, te puede dar. ¿Ok? Bueno, aquí hay una buena pregunta. Gracias a Daniela Lazo. Dice, buenas noches, Roger, doctora Anilla. Mi pregunta es, ¿la prediabetes se puede revertir o curar? Si es así, ¿cómo? Arigato por la respuesta. No, arigato a ti, Daniela, por tu muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El término prediabetes surgió, digamos, de una manera casi instintiva a raíz de los estudios estadísticos. ¿Okay? ¿Debería utilizarse bien así? Hay una gran polémica. ¿Ya? Hay una gran polémica. Incluso hay pruebas, ¿no? Cuando te dicen, no, tu azúcar está alta, ¿no? Y hay otros que te dicen, bueno, tu azúcar está normal, pero como parece que sospecho que tienes diabetes, te vamos a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Si la prueba de tolerancia salía alta, decían, entonces prediabetes, ¿no? La diabetes es o no es. Eso de prediabetes no existe, ¿ok? Que tienes un riesgo alto si es que alguna de estas pruebas pues, salen positivas, es verdad, ¿no? Es el momento de cuidarse, es el momento de ir al doctor cada cierto tiempo. Ya el médico te va a decir, ¿no? Bueno, tienes una prediabetes, si es que utiliza ese término, vente a hacer tu chequeo cada tanto tiempo, ¿no? La recomendación obviamente siempre va a ser que te hagas modificaciones en la dieta, ¿no? Que hagas tu actividad física, ¿no? Y todas las medidas, digamos, preventivas, ¿no? Normalmente no se da insulina ni medicamentos previos, usualmente, ¿ok? El médico tendría que revisar mucho la historia clínica, si tus padres, abuelos, hermanos, tíos, tías han tenido algún tipo de problema de ese tipo, y de acuerdo a todo eso el doctor tiene la libertad de tomar una decisión, ¿no? Yo personalmente trato de no atiborrar a los pacientes con estos términos de prediabetes. No, ¿es o no es? Y si es, ya, pues hay que hacer algo, ¿no? Y si no es, bueno, tampoco quiere decir eso de que pues ya sale y come todos los picarones o dulces que quieras, ¿no? Ya, entonces, a la persona se le dice, bueno, tú ya has tenido tu episodio de azúcar alta, entonces tienes que estar vigilando, si en algún momento te sientes mal, vienes, y el médico usualmente te va a decir, bueno, vente a chequear no sé, pues depende, ¿no? Al mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, depende, ¿no?
depende de cada persona, ¿no? Y ver. Ahora, ¿se puede revertir? Nuevamente, ¿no? Hay que revertir, si lo entiendo como controlar la enfermedad, sí es posible. Porque obviamente, si tú dejas de comer dulces 100%, lo cual es casi imposible, pero digamos que hay alguien tan fidedigno que dice, no, ya yo no como nada de azúcar, ¿no? Entonces, ¿es posible que su azúcar salga alta? Sí, porque nosotros al comer arroz, al comer pan, al comer fideos, ¿no? Estamos comiendo carbohidratos que al final, después de toda la digestión, se van a convertir en azúcar. ¿Okay? Y ese azúcar, si hay problemas con la insulina, si la insulina no está en cantidades adecuadas, o si es que las células que tú tienes son muy resistentes y necesitan demasiada insulina para que entre el azúcar, entonces el azúcar no entra a las células, se queda en sangre y se produce la hiperglicemia, ¿no? El azúcar alta, a pesar de que no estás comiendo nada de dulce. ¿Okay? Ahora, ¿se puede revertir? Sí, requiere un control, hay que estar viendo cómo hacer, hay que ver si es que las medidas que uno toma, como por ejemplo evitar el azúcar o tener una dieta adecuada, según lo que se te indica, ¿no? Si está funcionando. Hay personas que aún con la dieta, aún sin azúcar, requieren de un medicamento para mantener su nivel de azúcar normal. ¿Ok? Hay pacientes en donde después de un tiempo los medicamentos ya no funcionan y hay que colocarles insulina. ¿Ok? Entonces, el problema es complejo, de que se puede revertir desde el punto de vista de control de enfermedad, sí. ¿Ok? Tú haces tu dieta, tu actividad física y normalmente, en la mayoría de los casos, eso controla la diabetes. ¿Ok? ¿Por qué es peligrosa la diabetes? Porque al final lo que hace la diabetes o el azúcar alto en sangre es dañar todos los vasos sanguíneos pequeños. ¿Okay? Las arterias, las venas pequeñas. ¿Y dónde tenemos nosotros esas arterias pequeñas? Bueno, tenemos en el ojo, por eso hay peligro de quedarse ciego. Los tenemos en los riñones, por eso que nos podemos quedar, que en el futuro podríamos perder el riñón, o sea, la funcionalidad del riñón y requerir hemodiálisis, como hay muchos casos. En los dedos, especialmente en los dedos del pie, ¿no? Toda esa circulación en la puntita se altera, ¿no? Entonces, como ya no circula, esa parte se muere. Y de ahí viene la consecuencia, ¿no? Que es amputar la pierna, el pie, lo que sea, ¿no? Para evitar de que eso, la parte podrida, digamos, vaya a contaminar el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, para evitar que se malogren esos pequeños vasos sanguíneos, esos vasitos sanguíneos, nosotros tenemos que mantener un nivel de azúcar que no esté por encima de lo normal, ¿no? Correcto. Bueno, hay otra pregunta más también. Hay un comentario de Moisés. Abel Valdés dice muy bien, la verdad por delante. Se refiere a que usted dice, no, si eso no es la diabetes, no hay pre-diabetes. Gracias a Moisés. Y nos escribe también Keiko Ereijo, dice, al abuelito de casa le encantan los dulces. Es diabético y lo único que he podido pedirle es que coma los dulces por las mañanas y no por las tardes y noches. ¿Estará bien? Y acá entramos ya a un campo un poco más difícil, ¿no? Porque ¿qué tanto puede hacer, digamos, la función como médico es decirle al paciente, ¿no? Digamos que tengo un paciente de edad avanzada, ¿no? Y es una persona que, digamos, toda su vida ha sido saludable, toda la vida ha hecho ejercicio, ¿no? Ya pues la persona tiene, no sé, pues 85, más de 85 años, 90, ¿no? Que es, o sea, en otras palabras, es una persona que está más allá que acá, ¿ok? Entonces, como médico, ¿qué tan importante es decirle a esta persona de edad avanzada, ¿no? Prívate de los dulces, que es de repente el único placer que tiene, ¿no? Porque al final eso es lo que sucede, ¿no? Ya a las personas jóvenes y adultas lo que nos mueve básicamente
la gran mayoría de casos, y esto lo voy a decir así sin censura, ¿no? Es el sexo, ¿ok? Pero a una persona que ya tiene muchos años, ¿no? Es obvio que el sexo ya no es, pues, lo que mueve su existencia, ¿ok? Entonces, ¿qué otro placer tiene para, digamos, animarse a seguir viviendo, ¿no? Las personas de edad ya con el tiempo ya no ven bien, ya no pueden disfrutar tanto de la televisión o el arte o los cuadros o tejer, cualquier cosa que les guste, ¿no? Pierden mucho el sentido del olfato, ya no cultivar las flores, las rosas en el jardín ya no es lo mismo, ¿no? En cuanto a los alimentos, ¿no? Como que todos los sabores bajan de nivel, ya no siente sabor, ya no, realmente pierde mucho el gusto a comer. Gran parte de los viejitos ya no comen mucho, y es porque han perdido el sentido del sabor, ¿no? Sí, sí. Pero lo que sí queda en el sentido del sabor es el sentido del sabor de los dulces. Y es por eso que gran cantidad de los viejitos, ¿no? Y viejitas, ¿no? Les encanta el dulce, pues, y están como niños, ¿no? Que esconden caramelos, ¿no? O chocolatitos, ¿no? Y comienzan a tener ese tipo de actitud, ¿no? Ahora, ¿qué tanto deberíamos controlar eso, ¿no? Ya es una respuesta, quizás depende de cada uno, ¿no? Porque digamos que la persona, si le controlamos, digamos, el azúcar, ya que no coma dulce, ¿cuántos años más va a vivir si no come? En comparación a lo que va a vivir si sigue comiendo, ¿no? A los 80 y tantos ya es poco probable que se vayan a dañar más sus vasos sanguíneos delgaditos, ¿no? O sea, es obvio que sus riñones, su visión, todo eso va a disminuir, ¿no? Pero ¿qué tanto más le vamos a conservar, ¿no? Y lo vamos un poco a obligar a llevar una vida, digamos, sin ningún placer, pero, ¿no? Sin ningún placer, porque es lo único que le queda, digamos, comer, qué sé yo, pues sus picarones o lo que sea dulce, pues, ¿no? Entonces, ese es un tema muy personal. Desde el punto de vista médico, nosotros no podemos obligar a las personas, o sea, nosotros vamos con el paciente, y por eso es que la interacción con los doctores es así, ¿no? El doctor no te va a imponer, o no debería imponerte, ¿no? No, tú a partir de hoy día no comes nada, no. El doctor te informa y te dice, mira, si usted sigue comiendo dulces, su diabetes va a aumentar, se puede quedar ciego, se pueden malograr los riñones, va a tener que ir a hemodiálisis. Esas son las consecuencias, ¿ok? Para evitar estas consecuencias, nosotros recomendamos que ya no coma dulces, o que lo coma al mínimo, ¿no? Que tome estas pastillas, ¿no? Que descanse, que no coma mucho, que haga su ejercicio, etcétera, etcétera. Pero nosotros sugerimos, ¿ok? Nosotros no vamos a la casa del paciente y le quitamos todos los caramelos que tenga ahí. Eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene la libertad de vivir de la manera como quiere vivir, ¿no? Y también de morir de la manera como quiera morir. O sea, hay muchas personas que dicen, no, yo no puedo dejar el tabaco, para mí es el único placer que tengo, y no dejan de fumar hasta el día que se mueren, ¿no? Y a veces se mueren de otra cosa, pero bueno. No es el punto, ¿no? Ahora, ¿quiere decir esto que debemos tolerar todo? No. Podemos nosotros sugerir, podemos nosotros decirle, repetirle, ¿no? Y ya, pues, ¿no? La decisión al final es del propio paciente, ¿ok? Nosotros solamente podemos sugerir, aconsejar y nada más, ¿ok? Sí, bueno, nos escribe, a ver, unos comentarios más, ya para pasar al siguiente tema. Yo también una pregunta más. Dice Juan Manuel Miyabuzuku, dice, recomendar ejercicio de fuerza. Ejercicio de fuerza de voluntad, ¿será? No. Bueno, con respecto a los ejercicios también ha habido un montón de variaciones, ¿no? Inicialmente se decía de que el ejercicio cardiovascular, decían, ¿no? Caminar, correr, nadar, ¿no? Hacerte una maratón. Después dijeron, no, porque se pierde músculo y se pierde la densidad ósea, entonces tiene que trabajar con pesas, tienen que ser pesas, tienen que ser fuerza, ¿no? Lo que se ha visto ahorita es que hay otras cosas que tenemos que cuidar, ¿no? Sobre todo cuando ya hay una edad avanzada o cuando hay un sobrepeso significativo, ¿ok?
y es el cuidado de las articulaciones. ¿Okay? Si yo pues tengo 100 kilos, ¿no? y ya tengo, digamos, más de 40, ¿no? y me pongo a correr, es casi seguro que me voy a malograr las articulaciones, las rodillas, los tobillos, ¿ok? Y eso no es bueno, ¿no? Porque no se trata de cambiar una enfermedad por otra, ¿no? Se trata de mejorar la salud, ¿no? Ahora, sí se recomienda de que se haga ejercicio regularmente. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio? Para las personas de edad y las personas que tienen sobrepeso, hay dos ejercicios que han recomendado. Uno es el yoga y el otro es el tai chi. ¿Ok? Esos dos. Ahora, si la persona puede caminar, ¿no? Hay algo que se llama el ejercicio en intervalo. ¿Qué quiere decir? Que usted, por ejemplo, camina rápido una cuadra, ¿no? Y camina normal 3 cuadras. ¿Ok? Eso le llaman también recuperación activa. No tiene que haber intervalos, o sea, intervalos de exigencia física e intervalos de actividad moderada. ¿Ok? Eso puede funcionar también con las personas que son delgadas y todavía pueden correr al margen de la edad. Pueden correrse una cuadra. Usualmente yo me imagino esto en una pista atlética, por ejemplo, ¿no? Alrededor de un estadio, en donde pues cada tramo tiene 100 metros, ¿no? Son 4. Entonces pueden correr, ¿no? Digamos a un 80%, ¿no? de su esfuerzo, ¿no? 100 metros. Y después caminar, ¿no? Pero no caminar lento tampoco, no caminar pues a un 50%, 40%, ¿no? ¿Okay? Entonces se trata de ir rápido, ir caminando y descansar, ir rápido, ir caminando y descansar, ¿no? Ahora, eso se repite las veces que toleren las personas, ¿no? Eso varía de persona a persona. Hay personas que con 10 minutos de esa actividad ya están cansados y ahí es donde deben parar. Siempre escuchen a su cuerpo, siempre escuchen a su cuerpo. Si les duele la rodilla, el tobillo, tienen que parar. Tienen que parar y chequear a ver qué se está haciendo. ¿Ok? Y hay personas que pueden estar pues una hora, ¿no? Y si pueden estar una hora, chévere, ¿no? Pero como digo, cada persona es diferente y no se puede dar un consejo en general para todos, porque no es así, ¿no? Cada persona tiene que usar un poco su sentido común, ¿no? Y empezar a hacer la actividad que pueda, ¿no? Lo que le guste, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que les gusta bailar, y está bien pues que bailen algo más o menos lento, pausado, ¿no? Pero de cada 3 bailes, pues uno que sea pues qué sé yo, pues un merengue, una cumbia, algo más movido, ¿no? Pero vamos a leer los comentarios más, también ya para pasar bueno, primero voy a leer los comentarios, ¿no? Muchas gracias a Juan Manuel Miyaguzuku también. Gia Gloria dice: Ojayo, muchas bendiciones. Doctor Germán Niña Arroyo, arigato. Después de mucho tiempo consigo entrar a ver. Sí, bueno, estamos de vuelta, como se dice. Muy interesante esas recomendaciones, es muy cierto, y muy bueno, todo es fuerza de voluntad de la persona, y siempre yo le digo a mi esposo, interesante el tema, sí, muy interesante. Ahora, antes de pasar al otro tema, hay una cantidad mínima, o mejor dicho, a partir de cuánto cuando nos medimos la glucosa, a partir de cuánto ya hay que preocuparse o bueno, estar alertas, ¿no? De tener un posible, no prediabetes, sino ya a diabetes, que sea algo de azúcar alto, ¿no? Por lo menos. Mira, te voy explicando, ¿ya? La definición de azúcar normal ha cambiado a lo largo de los años y cada vez es más bajo, ¿no? Ahorita está en 100 miligramos por ciento, una cosa así. O sea, si tienes 100, ya eso es lo normal. Si tienes más, ya es demasiado, ¿no? Lo cual no es así, porque nuevamente, ¿no? Cada paciente tiene su propio nivel, digamos, de normalidad en todo, en presión, en glucosa.
las cifras que damos los doctores, que aparecen en los laboratorios, ¿no? De los análisis, son cifras referenciales, ¿ok? Ahora, obviamente el doctor te va a ver y te va a decir, tienes 101, no tienes que hacer ya tu ejercicio, tu dieta, todo. Y es cierto porque su función como médico es así, ¿ok? Claro. De repente el paciente por ahí, por otro motivo, le puede dar un infarto y lo van a acusar al médico. Yo tenía 101 y usted no me dijo nada, lo cual tampoco es así, ¿ya? 100 es lo que está establecido hasta la fecha. ¿Significa que eso ya es diabetes? No necesariamente, pero es un signo ya de que te llama la atención, ¿no? ¿Es preferible mantenerlo por debajo? Sí, es preferible. Pensando maliciosamente, puede haber sido influencia de la industria farmacéutica para vender más pastillas contra la diabetes, también. Es como lo del último brote del virus del Nipah, que de repente, pues, lo de las farmacéuticas ahora quieren vender vacunas contra eso y ya, pues, están haciendo que cunde el pánico, ¿no? Y hay que estar consciente de todo eso también, ¿no? No es que por 1 miligramo más vas a tener todas las consecuencias negativas de la diabetes, no. Pero ya es un signo que te va avisando, ¿no? Es como cuando haces mucho ejercicio, ¿no? Y te empieza a doler, ¿no? Tú sabes hasta dónde puedes exigirle a tu cuerpo, ¿ok? Si te empieza a doler, paras, ¿no? Si te pasa, continúas. Si no, ya paras, te haces ver por el doctor, ya te indicará qué cosa tienes que hacer, ¿ok? Esa medida hay que tenerla con todo, en realidad, bueno, con todo en la vida, ¿no? Porque les voy a decir que los doctores también no somos dioses. O sea, no es que nosotros sabemos todo y nuestra palabra es ley, ¿no? No es así, ¿no? Los doctores nos podemos equivocar también, ¿no? Especialmente en medicina, porque cada paciente es diferente. Sí. Entonces, con respecto al límite, nuevamente, lo que se ha aceptado hasta estos momentos es 100, antes era 120, asumo que antes 140, pero Claro. ya es un signo de que hay que tratar de ir prestándole atención, ¿no? A esto, ¿no? Correcto. Bueno, hasta aquí creo que estamos ya con el tema de diabetes. La verdad que ha sido muy, muy buena la charla y gracias a todos por la pregunta. Creo que la semana vamos a tocar el tema de diabetes porque siempre lo piden y es una enfermedad que mucha gente la tiene, ¿no? Entonces, Sí. va a ser de mucho interés. Y bueno, vamos a tocar temas rapiditos ya, como ya he comentado, el virus de Nipah y vamos a terminar después con la parestesia, ¿no? El virus de Nipah, ¿Ya? que realmente es tan peligroso como se dice, lo venden como la posible pandemia. Ahorita yo me asusté y dije, no, deberíamos que hablar de esto de todas maneras. No. Ahora te voy a indicar. Vamos a poner lo que he preparado acá. Ok, este es el famoso virus Nipah. ¿Qué cosa es lo importante acá? Lo más importante para los seres humanos es que este virus puede causar insuficiencia respiratoria, o sea, te crea problemas para respirar, llega un momento en el que de repente vas a necesitar oxígeno. Y también existe una afección cerebral, se inflama el cerebro, eso se llama encefalitis, ¿okay? Y te deja, puede ser letal, o sea, la persona se puede morir, o puede quedar con secuelas serias, ¿no? Secuelas neurológicas como cuando te da un derrame, ¿no? De repente pierdes la capacidad de caminar o de hablar o de pensar coherentemente, ¿no? Pero hablemos un poco de este virus, ¿no? Este virus, el reservorio principal es el murciélago frutero, el que está en India, ¿no? En Perú sí tenemos, pero nunca hemos tenido casos de Nipah, casos autóctonos, ¿no? Es algo que se da ahí en India y en esa zona de Asia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
El virus Nipah al murciélago no le hace nada. El murciélago se infecta y sigue volando y sigue comiendo, normal. Un murciélago frutero es que come fruta, obviamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al momento de comer, ¿no? No es como nosotros, pues que comemos toda la pulpa y después botamos a la basura lo que queda, no. Estos animalitos comen y lo que se cae al suelo se cae, ellos no van a bajar a recogerlo, ¿no? Y dejan las cosas a medio comer, que con el tiempo esa fruta que está toda mordida, después por el proceso de maduración cae al piso, ¿no? Entonces se ha visto de que el virus está en la saliva de este murciélago frutero y que parece que en India y en esos lugares, pues los cerdos, los chanchitos están así en la calle, en la selva, aparentemente en una zona tropical, ¿no? Puedes deducir que es una zona tropical porque si hay murciélagos fruteros es porque hay bastante fruta y la fruta crece pues en selvas como las que tenemos nosotros, ¿no? Entonces los cerdos están caminando así por el camino y encuentran una fruta media mordida y el cerdo no es asquiento pues como los seres humanos, no es, ay, está mordido, no. El cerdo agarra y se lo come, pues, ¿no? Y así es como se infecta. Ahora, han habido casos, este virus se conoce desde el año 90, 96, 98, ¿ok? Imagínense, todos estos años ha existido el virus Nipah y nunca ha llegado ni a América siquiera, ¿ok? Ahora, claro, es obvio de que ahora con los aviones y la globalización, bueno, es posible que llegue, sí. Pero ¿cómo es el contagio del ser humano, no? Es el murciélago que come o por ahí en lo que está comiendo cae un poco de baba en otra fruta que está enterita y viene un ser humano y agarra esa fruta, la saca del árbol o la recoge del piso, la ve enterita sin morder, pero está contaminado por la saliva, ¿no? La saliva que le ha caído o la orina, ¿no? Porque los murciélagos tampoco no bajan del árbol para orinar, no. Ellos están colgados ahí, a medida que comen, orinan, y cuando orinan, mojan todas las frutas que haya por ahí abajo, ¿no? Eso con el calor se seca y el ser humano puede consumirlo, si es que no lo lava, si es que no tiene el cuidado de asepsia, ¿no? Si está con mucha hambre y se lo come así nomás, se va a infectar, ¿no? Existe también y contagios por consumo de carne de cerdo, aparentemente sí, pero no solamente carne de cerdo, sino que tiene que estar mal cocido, ¿no? Este virus se inactiva con el calor, ¿ok? De repente por eso no se conoce tanto. Es más, la industria farmacéutica no se ha preocupado por desarrollar vacunas, ni siquiera medicamentos, porque la casuística, o sea, la cantidad de enfermos es muy baja. No justifica la investigación y la producción. A no ser, obviamente, que haya una epidemia de pánico y todo el mundo se asuste y todo el mundo crea que va a venir el virus y todo el mundo empiece a vacunarse por su cuenta. Son estrategias de negocio, no la parte médica, ¿no? Entonces, esto ha brotado ahora en enero del 2026, ¿no? En Bengala Occidental, ¿no? Está establecido alertas, cuarentenas, pero hay que tener en cuenta de que allá, en India, la medicina epidemiológica está bien avanzada, porque, mira, han detectado dos nomás, y han hecho la prueba y han puesto en cuarentena a 190 personas. ¿Por qué? Porque estas 190 son las que han tenido contacto con estos. Y así es como si fuera un cerco epidemiológico. No agarrar a la gente, no. Tú agarras al infectado y empiezas a buscar a todas las personas que han tocado, han comido, y a todas esas personas que les hace la prueba. Y sea positivo, todas esas personas tienen que estar en cuarentena y tienen que estar en observación. Ahora, la cuarentena, en el caso de mí, es larga, que puede ser de 1 a 3 meses. Así que habrá que ver pues qué es lo que sucede, ¿no? Ahora, la transmisión, como digo, el virus se transmite por el consumo. Bueno, ahí aparece que consume mucho. Sí, dime. Sí, continúa nomás. Allá parece que se consume mucho la savia de la palma datilera, ¿no?
Y ahí también parece que eso, probablemente ahí donde están recopilando, que es una vasija, un balde, donde están juntando la savia, probablemente venga ¿cómo se llama? El murciélago frutero y comience a tomar de ahí, o que por ahí se haga la picha y por ahí caiga a esa, digamos, miel, ¿no?, que le va saliendo. Ya, posteriormente se puede pasar de animales domésticos y de persona a persona también. O sea, una vez que una persona está infectada, ¿no?, el contagio puede ser, pues, porque comen sin lavar las cosas, o sea, se dan un beso, o tosen o estornudan, ¿no? Entonces, la saliva del enfermo pasa a una persona sana y se puede contaminar, ¿no? Ahora bien, este es el problema, ¿no? La infección puede ser asintomática, igualito que el COVID, ¿no? El COVID también había personas que podían estar positivas, pero que no sentían nada, no tenían ni tos, ¿no? Eso hace de que se le preste mucha atención a este tipo de enfermedad, ¿no? Ahora, pueden tener algunos síntomas, sí: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, vómito, dolor de garganta, que es el pródromo de cualquier, digamos, resfriado. ¿Sí? Un resfriado fuerte te da todo esto, ¿no? Ahora, en la fase grave, sí es cuando ya hay insuficiencia respiratoria, o sea, ya la persona no satura bien el oxígeno, está por menos del 90%, la persona ya requiere de oxígeno, le falta el aire, ¿no? Empieza a tener algunos signos neurológicos, ¿no?, como mareos, ¿no?, somnolencia, que es el deseo de estar durmiendo todo el tiempo, alteraciones de la conciencia, ¿no? Y todo esto son indicaciones de encefalitis o de inflamación del cerebro, ¿no? En estos casos, generalmente los casos son letales. La persona finalmente fallece, ¿no? La tasa de mortalidad, pues, los estudios varían, ¿no? Es entre 40 y 70%, ¿no? Pero como la casuística es muy pequeña, realmente en esas estadísticas no se puede confiar mucho, ¿no? Ahora, no existe vacuna ni tratamiento curativo, ¿no? Y esto es en general casi para todos los virus, ¿no? Actualmente no existe vacuna, un tratamiento curativo, y el manejo es solamente darle lo que necesita el paciente, ¿no? O sea, oxígeno, ¿no?, suero, con algunos medicamentos para el dolor, ¿no? Si deja de orinar, hay que darle diuréticos, etc., ¿no? La recomendación es evitar, pues, el contacto con los murciélagos, con los animales enfermos, no consumir las frutas que estén en el piso o que estén con marcas de mordeduras, lavar o pelar las frutas y verduras, ¿no? Y al personal de salud que utilicen, pues, este equipo de protección para que no se vayan a contagiar, ¿no? Entonces, la recomendación siempre sigue siendo lo más importante, ¿no? Evitar el contacto con murciélagos y animales enfermos, no consumir frutas caídas o que tengan signos de mordedura, lavar o pelar las frutas y verduras y utilizar el equipo de protección. Entonces, básicamente, con respecto al Nipah, ahora, ¿qué tan probable es que llegue a Perú? Es un poco probable. En India tienen un muy buen sistema epidemiológico y han aislado los 2 casos que tenían. La única forma de que esto llegue a otro país es a través del ser humano, ¿no? Que un enfermo se escape y tosa o sea contaminar, ¿no? Porque los murciélagos no se van a ir. Los murciélagos no van a salir de la India, ellos están en hospital, ¿no? Y el chancho es poco probable de que, aún si importan un chancho de India, nosotros pero lo comemos como chicharrón, pero lo cocinamos bien y ya con ese proceso de cocción ya el virus se elimina. Entonces no hay una alerta, digamos, de este tipo, no alimentaria ni nada de eso. Ahora, sí hay un gran susto que se han mandado, sí, pues porque todo el mundo ha dicho, ay, sí, que es letal y no sé cuánto, pero la probabilidad de que tengamos esto es muy baja, ¿no? Y a veces las noticias son sensacionalistas, ¿no? Te dicen todo eso y solamente para crear miedo, pánico, pero por gusto, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo algo de la última noticia que sacó RPP, ¿no? Esto salió en RPP hoy día, ¿no?
El DIGEMID, la Dirección General de Medicamentos y Drogas, actualizó las advertencias para el consumo de paracetamol. Paracetamol es el Panadol, es el analgésico más simple y más seguro que existe. Paracetamol se le da hasta los bebés, hasta los recién nacidos. Entonces la cuestión es por qué el Ministerio de Salud hace tanta bulla y tanta larga con que hay nuevas advertencias. Y uno va busca la información en sí, ¿no? Te vas al DIGEMID y en el DIGEMID te indican, mira, te indican esto. Alerta DIGEMID 4 del 2026. El paracetamol y el riesgo de acidosis metabólica, ¿no? Y acá en el recuadro rojo, ¿no? Se han notificado casos, dice. Pero ¿cuántos casos? Pues para hacer una alerta tiene que haber un estudio con una población control, pues, ¿no? Unos 10.000 casos, pues, ¿no? No dicen casos. O sea que ha habido 1, 2, 4, 5 casos y con eso dan la alerta, ¿no? Dicen que hay esta acidosis en pacientes con insuficiencia renal grave, o sea, los pacientes que ya están en hemodiálisis, los que ya están en las últimas consecuencias, ¿no? O que están con sepsis. Sepsis es una infección generalizada, es una infección grave que está en todo el cuerpo, ¿no? O personal con desnutrición, pero una desnutrición pues recontra acentuada, porque en Perú los niños, los bebés, con desnutrición y todo han estado recibiendo su paracetamol y nunca hemos tenido casos de imbalancia, acidosis láctica ni nada. Alcoholismo crónico, ni hablar, pues en Perú ¿cuántos alcohólicos crónicos hay, no? Y ninguno ha tenido ningún cuadro de acidosis por paracetamol, ¿no? O el uso combinado con fluoxacilina, que es un tipo ¿cómo se llama? De penicilina, ¿no? Pero dice a dosis terapéuticas por un periodo prolongado. Entonces, toda la alerta, no tiene sentido, pues, ¿no? Pero te sacan la noticia, ¿no? Y no sé, pues, la idea, no sé qué es perjudicar a los que están vendiendo paracetamol, y todavía te dice en el DIGEMID, por eso siempre hay que usar medicamentos con prescripción médica. El paracetamol es un medicamento que se puede comprar sin receta médica, precisamente porque es un medicamento seguro. ¿Okay? Entonces, ¿por qué quieren crear el pánico? O sea, en RPP dirían, ¿para qué abres la boca? Eso no tiene sentido. Solamente para asustar a la gente y que tenga más atención a eso que a las elecciones, no sé. Sí, increíble por todo. Bueno, desde la pandemia hay una costumbre, ¿no? De alertar a la población por... Bueno, la pandemia fue distinto, pero a partir de la pandemia hay una costumbre ya de alertar por nada. Sí. ¿No? Oye, antes que se nos acabe el tiempo, quiero pasar esto de la, ¿cómo se llama? De las parestesias. Sí, claro, justamente... No quiero dejar esto en el aire, ¿no? Es sí, electricidad en las manos. Esto una seguidora esta sensación de hormigueo, de electricidad, entumecimiento, no solo en las manos, puede ser en los pies, en cualquier parte del cuerpo, ¿no? A esas sensaciones raras se les llama parestesia, ¿no? Es algo similar a la anestesia. Anestesia es que no sientes nada. Anestesia, ¿no? Parestesia es que sientes algo, pero que no es lo que debería sentir normalmente, ¿no? Ahora, claro que si digamos, te echas un poco de cera caliente de una vela en la mano, ahí vas a sentir calor, pues, ¿no? Es obvio, ¿no? Si pones la mano al sol, vas a sentir calor, eso es lo normal, ¿no? Pero parestesia es algo que tú sientes y no es normal, ¿no? Ejemplo de esto es el adormecimiento, ¿no? Que a veces se interpreta como un hormigueo o como dicen, es un sentido de electrificación, ¿no? Puede ser entumecimiento, esa sensación de que tú mueves la mano pero sientes que no la puedes mover muy bien, o como que los dedos te han crecido, se han hecho más gruesos, ¿no? Pero es sensación, ¿no? O sea, los dedos no han crecido definitivamente, ¿no? Eso sería una inflamación, ¿no?
pero la sensación queda, ¿no? Pues hay una sensación de ardor, de hormigueo o de electricidad, ¿no? Otros dicen que es una sensación como de agujas que me ponen, ¿no? A todo esto se le llama parestesia, ¿ya? Y es diferente al dolor. Y esto es importante porque cuando te duele, sí, ahí sí, al toque dices, pues, ay doctor, esto me duele, ¿no? Eso sí es fácil de identificar, ¿no? Pero cuando son esas otras cosas raras, eso se le llama parestesia, ¿ya? Las causas pueden ser la irritación o inflamación neuronal, o sea, de los nervios, ¿ya? Lo más común es el síndrome del túnel carpiano, que es para las personas que están todo el día en la computadora utilizando un mouse, ¿no? Y están todo el día apoyando la muñeca en el escritorio, ¿no? En una superficie dura, ellos usualmente le dan túnel carpiano. Otros son los dentistas, por ejemplo, que están todo el día trabajando con la muñeca, el taladro, dándole ahí a los dientes, que es algo que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Existe un síndrome cubital también, en donde se te adormecen parte de la mano, usualmente el meñique y el anular. En el síndrome del nervio mediano, usualmente es el pulgar, índice y medio. Ahora, esto se puede deber por traumatismo, por un golpe, o puede ser también por una compresión periódica, o sea, todo el tiempo estás con el mouse ahí en la computadora, y por el uso, por el trabajo, pues estás 8 horas haciendo eso, entonces te fastidia y te comienza a dar este tipo de problemas, ¿no? Puede ser también deficiencia de vitaminas del complejo B, B1, B6, B12, generalmente, ¿no? Lo que pasa es que cuando esas vitaminas se dan en poca cantidad o no se toman con la nutrición normal y hay carencia, se produce una desmielinización y comienzas a tener ese tipo de, digamos, cortocircuito, entre comillas, ¿no? En los nervios y tienes esas sensaciones, ¿okay? Las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión también pueden dar este tipo de sensaciones. Pueden ser efectos secundarios de algún medicamento que se está tomando también. O pueden ser también problemas neurológicos, ¿no? Algo ya un poco más serio, ¿no? Puede ser que haya qué sé yo, pues un tumor por ahí o un linfoma que está apretando algún nervio y te está dando esa sensación. Entonces, lo que hay que hacer es ir al doctor y verificar que eso sea algo inocuo, que va a pasar con el tiempo, ¿no? O si necesitas hacerte algunos estudios más para ver si hay algo más serio, ¿no? ¿Cuándo hay que preocuparse? Esto es lo más importante, ¿no? Cualquiera puede tener parestesia, pero ¿cuándo hay que preocuparse? Cuando es muy frecuente o es prolongado. O sea, me pasa todos los días, ¿no? O me dura 4 o 5 horas, ¿no? Prolongado, ¿no? Si es súbita y traumática, obviamente si has estado en un accidente de tránsito, o te has golpeado, te has caído y comienzas a tener ese tipo de parestesia, tienes que ir al doctor para que te chequee, ¿no? Si es que se asocia debilidad o parálisis, o sea, si además de la sensación de electricidad, ¿no? Hormigueo, si además de eso hay debilidad en la mano, ¿no? O de repente hay parálisis, ya no puedes mover la mano, ¿no? En esos casos hay que ir al doctor. Y si es que hay otros síntomas asociados, ¿no? Como por ejemplo los síntomas en el sistema nervioso central, que puede ser alteraciones de la visión, ¿no? Mareos, ¿no? Dolor de cabeza, náuseas, ¿no? Confusión también, es un cuadro que te indica que hay algo que no está bien, ¿no? Asociado a estas parestesias, y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y esas son las alertas. El tratamiento obviamente es de acuerdo a la causa, ¿no? Si es que a veces te da por dormir en una sola posición, en un lado. Si cambias de posición al dormir, realmente se te pasa, ¿no? Si eres un profesional como un dentista, te duele y te hormiguea la mano, de repente el uso de una férula, ¿no? Y una inmovilización durante unos días te ayuda a recuperarte, ¿no? También la fisioterapia, la ergonomía. La fisioterapia se refiere a los ejercicios, esto de rehabilitación. Ergonomía, por ejemplo, a las personas que utilizan mouse en la computadora, buscar otro modelo de mouse que sea, digamos, que mantenga tu mano en posición, digamos, perpendicular a la mesa, ¿no? Al lugar donde mueves el mouse, ¿no? O sea, que no estés presionando siempre esa zona de la muñeca, ¿no? Eso es ergonomía, ¿no?
suplementos nutricionales, si es que se trata de deficiencia del complejo B, ¿no? Y finalmente la consulta médica, si es que hay otra cosa asociada, y muchas veces se puede llegar a hacer incluso cirugías, ¿no? Cuando hay un problema más serio, ¿no? Pero eso ya es en el campo del especialista, ¿no? ¿Ok? Así que y con eso Bueno, ya entonces eso quiere decir... cumplimos. Sí, muchas gracias, doctor. Eso quiere decir que le puede, o sea, no hay edad, digamos, para que pueda dar no es enfermedad, ¿cómo se le llama? ¿Qué término Parestesia. tiene la parestesia? Parestesia, sí. Sí, no, eso no Sí, tiene pues no es nada una que ver con la enfermedad, pues, edad, ¿no? ¿no? Pero puede ser un síntoma de alguna enfermedad grave, pues, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es la causa y ver. Generalmente cuando se trata de una enfermedad grave, es algo que es persistente y prolongado, ¿no? O sea, siempre me da, siempre no me pasa, o sea, y ahí hay que preocuparse, ¿no? Pero si me da, eventualmente, bueno, termino, regreso a mi casa después de estar todo el día en la computadora, me hormiguea, me fastidia, me voy a dormir con ese hormigueo y a la mañana siguiente me despierto y no pasa nada, ¿no? Entonces hay que asumir que se trata de algo ocupacional, ¿no? Del mouse. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el mouse a otro modelo que sea, que no te obligue a presionar la muñeca tanto tiempo en el tablero, ¿no? Así es. Bueno, creo que ya estamos terminando. Quiero agradecerle, doctor, y siempre también recordarles que, bueno, si tiene alguna pregunta, el doctor también da teleconsultas gratuitas. Sí, aquí voy WhatsApp. a dejar su WhatsApp. Sí, voy a dejar su número. A ver, aquí, ya. Sí, así es. Las teleconsultas gratuitas son al 51 adelante, 943-953-391. Así que si tienes alguna duda, si te quedaron dudas al ver el programa, de repente puedes una teleconsulta gratuita, ¿no? Bueno, de repente algo para despedirnos, doctor. No, nada más, que se cuiden bastante, utilicen mucho su sentido común y no crean y no compartan lo que encuentren en la internet sobre temas de salud o medicina, porque hay mucha desinformación. Listo, arigato a todos y bueno, nos veremos pues en... Ah, sí, aquí queda una pregunta de Carol Huema también, ¿no? Dice, buenas noches, ¿qué especialidad ve la parestesia? Buena pregunta. Claro, la parestesia la ve el neurólogo. Sí, Generalmente neurólogo. es un neurólogo, sí. Él es el que le va a indicar. Así es, el neurólogo. Bueno, muchas gracias a Carol, que también participó hace 2 semanas justamente en el programa que tuvimos primero, ¿no? Entonces, bueno, esperamos verlos en 2 semanas más y recomienden siempre este programa y compartan el video. Muchas gracias Y por la manden sus información. preguntas. Y manden sus preguntas, justamente. Sí. El tema de la parestesia, los diabetes, siempre es también por las preguntas que me envían o me sugieren, ¿no? Así que Sí. bueno, hay muchísimos temas por ver todavía. Y bueno, así que cuídense mucho y chao. Ya. Que tengan una gran semana.